ver, vamos a poner para compartir pantalla. Hemos llegado a la última ponencia. Muy bien. Gracias a todos los que están, ¿no? Que se quedan acá y que por otro lado están siguiendo desde el Facebook. Bien. Voy a poner acá. Bien. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos los que se quedaron a ver, digamos, todas las ponencias, las cuales a mí me da mucha alegría poder participar de esto, porque con algunos somos colegas, con algunos he estudiado, con algunos todavía trabajamos, ¿sí? Entonces la verdad es que para este Día del Psicomotricista que podamos tener, fue el 28, pero para esta jornada, por el Día del Psicomotricista, la verdad es que me parece muy, muy rico que podamos compartir diferentes experiencias. Y bueno, un poco contarles sobre mí. Yo soy Jorge Balingre, soy profesor nacional de educación física, soy licenciado en psicomotricidad y actualmente, bueno, estudio también una licenciatura en educación con orientación en gestión. ¿Sí? La realidad es que hoy voy a hablar de la intervención del psicomotricista en los ámbitos sociocomunitarios, un área donde yo vengo trabajando hace 11 años en diferentes proyectos, y a medida que fue evolucionando esto, uno empieza trabajando como voluntario, viendo en qué puede ayudar en algunas organizaciones. A medida que uno va pasando el tiempo y va estudiando más y va viendo más otros campos, empezamos a ver y a observar que hay más, hay posibilidades de sistematizar y profesionalizar este área, ¿no? de la intervención en áreas sociocomunitarias. Entonces, por eso hoy en toda la jornada pudimos ver la incumbencia de la psicomotricidad en la salud, ¿sí? Con las ponencias de Mauro, con las de Brígida, con las de Julieta, ¿sí? En la educación también, con las de Mayra y Carmen, y bueno, esta es otra arista de la cual por ahí mucho no se escucha en el área de psicomotricidad. Hay proyectos, pero personalmente en mi experiencia es de la que menos he escuchado y creo que es de la que hoy por hoy tenemos que hablar también, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de el área sociocomunitaria como intervención, decimos que son acciones de un agente, grupo o instituciones que se encargan de realizar una intervención planificada, evaluada y ejecutada para favorecer a un grupo social delimitado, respetando culturas, creencias, organización, estructuras y reglas propias del contexto de intervención. Sí, ahora vamos a profundizar un poco este concepto. Antes que nada, quería aclarar también que voy a tratar de dar algunos ejemplos, ¿sí? Fotos por ahí no voy a poner porque, bueno, es un poco complejo, pero bueno, con algunos ejemplos verbales creo que va a ir bien. ¿Sí? Entonces, cuando acá hablo del concepto, ¿no? De digo, un agente, grupo o instituciones, acá podemos ver, por ejemplo, nosotros desde Espacio Ludos, como institución, realizamos jornadas sobre para intervenir con las familias, para trabajar con las familias, a enseñarles técnicas de relajación para que puedan aplicarlas con sus hijos con autismo, ¿sí? Fuimos a diferentes localidades, trabajamos con diferentes organizaciones también, donde pudimos realizar estas intervenciones, ¿sí? Desde lo institucional, nosotros pudimos hacerlo. También el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reconoce a los psicomotricistas como agentes, si bien de salud y educación, pero en un área sociocomunitaria, en sus diferentes CPI. Entonces me parecía importante recalcarlo porque por lo menos el gobierno de la ciudad también tiene una entidad reconocida por el Estado, ¿sí? Entonces eso es bastante importante, especialmente para el momento que vivimos en la psicomotricidad, donde la realidad es que creemos que necesita más reconocimiento de parte de diferentes agentes, ¿sí? Y después, como decía, un agente personal, yo, Jorge Balingre, como psicomotricista, creo un grupo, ¿sí? Y hago una intervención. En este caso, actualmente estoy planificando un proyecto con
fonodiólogas, institutos y médicos para intervenir en una clínica donde trabajamos en darle apoyos a esta clínica para que niños con dificultades en la comunicación y trastornos del espectro autista puedan atenderse y hacerse sus rutinas con la mayor cantidad de apoyos posibles y evitar situaciones que excluyan a estas personas de una rutina que todas las personas podemos hacernos, ¿sí? Entonces, acá podemos ver un abanico donde las tres áreas que se plantea desde lo institucional, lo grupal, lo estatal, uno puede intervenir, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el contexto donde nosotros vamos a intervenir, ¿sí? O nosotros sabemos que vivimos en un entramado social bastante complejo, donde está la intervención de un montón de áreas, desde lo sociopolítico, lo económico, lo geográfico, los medios, las familias mismas, los recursos. Bueno, hay un montón de aspectos que afectan a este entramado, ¿sí? Y como psicomotricistas lo que vamos a hacer es que nosotros estamos, cuando trabajamos, por ejemplo, en la clínica, vemos este área un poco más limitada, ¿sí? Porque trabajamos con un paciente. Pero cuando vamos a trabajar en ambientes sociocomunitarios, ¿qué pasa? Todos estos aspectos influyen mucho más, ¿sí? Porque uno no trabaja independientemente con un paciente o con un equipo terapéutico, ¿sí? Entonces, por eso es complejo y es, como decía hoy, es un entramado social del cual podemos hablar un montón, pero bueno, como veníamos diciendo, tenemos media hora, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una intervención en el área psicomotriz, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que como psicomotricistas nosotros podemos tener intervención en todo el ciclo vital de las personas. Si bien hay muchos proyectos sobre primera infancia y desarrollo psicomotor, tengamos en cuenta que también hay proyectos también con adolescencia, adultez, personas con discapacidad, gerontopsicomotricidad. Digo, no nos centremos solo en el desarrollo psicomotor de primera infancia, que no quiero quitarle importancia, pero sí nosotros como psicomotricistas tenemos la competencia de poder trabajar con todas las áreas, ¿sí? Y después, cuando uno realiza una intervención sociocomunitaria, tiene que entender que cuando ingresamos a un espacio común, en una comunidad, siempre tiene que trabajar en cooperación con las diferentes áreas, ¿sí? Con el área de salud, de educación, el Estado, ámbitos privados y organizaciones barriales. Por ejemplo, porque hay algunos lugares para entrar, para poder hacer el primer paso de decir, bueno, tengo este proyecto, ¿qué les parece? Bien, quienes manejan ese lugar son las organizaciones barriales, entonces son los primeros espacios donde nosotros tenemos que trabajar en cooperación, ¿sí? Ayer cuando hablábamos con el grupo sobre las ponencias, Brígida hacía una pregunta que me parecía súper interesante, que decía, Jorge, vos cuando presentás un proyecto, ¿está regulado por quién? ¿Cómo haces como el primer paso? Bueno, acá están todas las áreas donde uno puede presentar proyectos, ¿sí? Y a mí me gusta agregar ámbitos privados porque si bien uno trabaja con áreas de vulnerabilidad por lo general, a veces hay lugares donde están regulados por ámbitos privados, por ejemplo, en pueblos chicos, clubes privados donde hay dificultades para la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, esto es un ambiente privado donde uno tiene este enfoque y empieza a trabajar para fortalecer la inclusión, ¿no? Y después, los aprendizajes recíprocos. Cuando vamos a hacer una intervención, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que nosotros también tenemos que aprender de la comunidad donde vamos a intervenir, ¿no? Porque tenemos que hacer un estudio de qué costumbres tienen, qué idioma hablan, si, por ejemplo, voy a decir algo muy básico, pero sucede, en Capital no se duerme siesta, pero en el interior sí. Bueno, son cosas que parecen pequeñas, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiar
el área donde vamos a intervenir, y digo recíprocos porque cuando uno hace estas intervenciones no va como, bueno, somos ludos que venimos a enseñar, somos, no sé, un grupo de agentes de salud que venimos a mostrar esto, no. Venimos, aprendemos juntos, yo aprendo de tus costumbres, veo qué cuestiones afectan o qué situaciones que podemos modificar, ¿sí? Entonces, por eso son aprendizajes recíprocos, ¿sí? Nunca es vertical esto, no hay una verticalidad en esto, ¿sí? Y después, otro aspecto que yo creo que es clave, que es el respetar los factores culturales nativos, ¿sí? Cada lugar tiene sus propias costumbres que uno como agente externo tiene que respetarlo, y cuando hace intervenciones tiene que tratar de que sea lo más adaptado a ese medio posible, perdón, y además tiene que tratar de que lo que yo proponga, ¿sí?, no sea algo que sea imposible de ejecutar para la comunidad donde esté trabajando, ¿sí? Un ejemplo es, una vez estábamos dando una charla y planteamos el tema, estábamos haciendo unas preguntas y se plantea el tema, bueno, ¿vieron cuando uno va a los hoteles que se tapa con las mantas que son más pesadas? Y hubo gente que dijo que no, porque nunca había ido a un hotel. Bueno, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace la intervención, ¿no? Si hay una población donde no tiene la posibilidad de viajar, donde es muy endógena, donde hay muchas necesidades, por ahí ver cómo nos adaptamos a estas, nosotros, a estas situaciones culturales, ¿sí? Y lo mismo pasa en el juego, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina le decimos mancha pelota al juego de mancharse, pero hay otros lugares donde se le dice chapada con guacha. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una intervención lúdica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo nuestro, argentino, bien de Buenos Aires, o vamos a plantear y hablar y a proponer esta actividad con lo nativo. Bueno, tenemos que ir ahí, ¿sí? Y esto es más que importante porque a nosotros lo que nos va a dar esta posibilidad de respetar estas costumbres es tener una actitud de escucha. Siempre uno, cuando va a realizar estas intervenciones, siempre tiene que prestar atención a la información que nos dan los factores nativos, ¿sí? Que son, primero uno empieza con las organizaciones y después va como bajando escalones a las personas con quien va a intervenir, ¿sí? Como psicomotricistas también tenemos que tener en cuenta que tenemos varios roles que podemos cumplir, ¿sí? Por ejemplo, podemos coordinar un proyecto, podemos hacer un proyecto de atención directa sobre personas, ¿sí? Evaluación de proyectos, formación a docentes, formación a acompañantes, formación a agentes que influyan en esa comunidad, y asesoría, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay algunas que son más directas y otras que son más indirectas, ¿sí? Todas impactan sobre este medio sociocomunitario, ¿no? Pero digo, algunas van más directas, por ejemplo, cuando hacemos un taller directamente para personas adultas con discapacidad, bueno, ahí son bien directas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos nosotros como psicomotricistas y hacemos la intervención, ¿sí? Ahora, las indirectas son en las cuales nosotros, a través de los agentes que influyen en esa comunidad, realizamos tareas, bueno, de educación, asesoría, etc. ¿Por qué es importante? Ambas son importantes. Voy a comentar un caso, ¿sí?, donde estaba trabajando en un hogar de chicos con extrema vulnerabilidad, y había un nene que había estado en la calle prácticamente los 8 años de su vida, y en su historia clínica, en la historia que tenía la institución, decía que este chico caminaba entre los puestos de comida, se sentaba afuera a que le den comida, ¿no? Entonces, yo estaba encargado de las sesiones de psicomotricidad y las habilidades de vida diaria, pero había encima mío, digamos, en el organigrama,
unos celadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Este nene comía, sí, pero comía con la mano, no podía comer con los... hacía tres bocados y después dejaba los cubiertos y comía con la mano. ¿Qué pasaba? Los celadores lo castigaban y le sacaban su hora de juego. Entonces le avisaban, y esto era algo repetitivo. Llamo a una reunión para hablar con los celadores, para explicar la situación, y me dicen que no, que él tiene que comer con los cubiertos. Entonces ahí ya tenemos una problemática. Voy a hablar con los directivos, ya un paso más arriba, y ¿qué pasa? Me dicen, bueno, esto es así. Me dice, lo que podemos hacer es que no le quiten la hora de juego. Bueno, cerramos ahí. ¿A qué voy? A que uno muchas veces va con todas estas voluntades, pero en lo social y cultural y en las estructuras de organización institucionales no podemos hacer la intervención, ¿sí? Porque también encontramos muchas barreras. Recordemos que nosotros somos un factor exógeno en las diferentes comunidades. Esto lo digo como ejemplo para que tengamos en cuenta que cuando uno va, puede poner toda la voluntad del mundo, pero también tiene que tener en cuenta esto, que somos un factor externo que influye en uno interno, ¿sí? Entonces esto puede generar algunas resistencias y algunas barreras. Y es ahí donde también tenemos que trabajar como profesionales, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner en juego nuestra capacidad de escucha, nuestras diferentes intervenciones, la coordinación, ¿sí? Entonces, cuando hoy hablaba de profesionalización y de hacerlo de manera técnica, planteaba de que esto se hace por lo general a través de proyectos, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un proyecto? ¿Sí? Lleva muchas etapas, un proyecto yo creo que doy por sentado que muchos de los que están escuchando hicieron proyectos para alguna cátedra o lo que fuere, pero digo, tengamos en cuenta esto, que hay dos factores que son claves cuando uno realiza una intervención en este área, que tiene que ser este proyecto flexible y adaptable. ¿Por qué? Porque como puse ahí abajo, los procesos de intervención en las comunidades a través de proyectos deben tener carácter dinámico, ¿sí? Contemplando todas las variables, sean controlables o no. ¿Por qué carácter dinámico? Porque uno en el papel muchas veces ve y observa un montón de cosas y está perfecto, pero cuando va a la comunidad, como contaba, en el caso de hoy se encuentra con trabas que uno no esperaba. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos que trabajar esta flexibilidad, tenemos que adaptarnos a esas situaciones, obviamente es un emergente que tenemos que ver cómo controlarlo y esta situación de, como decía hoy, de carácter dinámico, ¿sí? ¿Y por qué pongo que hay variables controlables o no? Porque supongamos que en nuestro análisis vamos a una comunidad rural, una comunidad que está un poco excluida de algún centro urbano. Llueve y ahí no podemos ir. ¿Sí? Llueve y estos chicos no pueden ir. ¿Sí? Una vez yo trabajé en una de esas comunidades y ¿qué pasaba? Los padres trabajaban todo el día en el campo, entonces nosotros cuando íbamos a hacer las sesiones, todo bien, todo perfecto, pero ¿qué pasaba después? Los chicos quedaban en la calle. Entonces, bueno, nosotros teníamos que adaptarnos muchas veces a esperar a que lleguen los padres porque había una ruta cerca. Bueno, todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta y por eso tenemos que flexibilizar desde diferentes aspectos, ya sea de lo temporal, de lo espacial, de qué intervenciones vamos a hacer y de cómo nosotros en nuestro rol de profesionales e interventores también los vamos a adaptar. Porque no es que llegamos a una comunidad y hacemos nuestro trabajo y nos vamos. Muchas veces hacemos nuestro trabajo, tenemos que preparar lugares, tenemos que servir alguna merienda, algún desayuno, tenemos que ayudar a las familias. Entonces, todas estas variables son las que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque, repito nuevamente, plantear una profesionalización del área sociocomunitaria, más allá de algún voluntariado o algo que uno quiera hacerlo para ayudar. ¿Sí? Entonces creo que es importante que tengamos que tener en cuenta esto. Y en este análisis lo digo porque a veces uno va con esta idea y se encuentra con un montón de factores que, como digo,
no los puede controlar, ¿sí? Y tiene que trabajar igual. Entonces, es importante que aprendamos a ser flexibles y aplicar diferentes estrategias de cómo resolver, ¿sí? Bien, ahora pensemos en nosotros como psicomotricistas. Digo, bueno, en nuestra formación, en nuestras intervenciones diarias, nosotros como psicomotricistas, ¿qué especificidad tenemos? ¿Sí? Tengamos en cuenta, ¿sí?, que como psicomotricistas nosotros siempre en nuestras intervenciones vemos a la persona desde una manera global, desde un punto de vista global y complejo, ¿sí? Entonces, empecemos por el punto de recursos lúdicos. Como psicomotricistas nosotros tenemos mucha formación en el aspecto lúdico, mucha formación en el juego, no solo que lo vivenciamos nosotros, sino que lo estudiamos y lo utilizamos como herramienta. Bueno, esto es un potenciador en nuestras intervenciones en las diferentes comunidades. Y no digo solo jugar cuando hacemos una intervención de manera directa, cuando enseñamos a las diferentes comunidades, tenemos que utilizar estos recursos lúdicos, o es una carta que tenemos para utilizar al momento de la enseñanza, ¿sí? Por nuestra formación corporal, ¿sí? Todos sabemos que nuestros aprendizajes también son a través de las vivencias, ¿sí? Entonces, presentar actividades desde lo vivencial y poder observarlas y analizarlas son muy ricas para no solo el momento de la intervención, sino el momento del análisis, ¿sí? Y también las propuestas de trabajos corporales y vinculares cuando hacemos nuestras intervenciones, ¿sí? Entonces, por ahí mi manera de ver esto a través de estos años es que si uno viene y plantea una actividad y queda afuera, ¿sí?, o plantea la actividad como de manera verticalista, donde yo digo lo que hay que hacer, ustedes háganlo, y buenísimo, no sé si está tan bueno, ¿sí? Porque siempre hay un feedback en lo que es juego, en lo que es actividades, ¿sí? Entonces siempre hay un feedback. Y lo otro que también quería plantear es que nosotros, como psicomotricistas, entendemos y trabajamos con un encuadre, ¿sí? Como nosotros trabajamos con diferentes instituciones que también tienen su propio encuadre. A veces está implícito y a veces está explícito, pero ese encuadre está, ¿sí? Desde los códigos de comunicación, desde las cosas van en este lugar, desde se juega en este lugar, ¿se entiende? Entonces, también entender y plantear nuestro encuadre con respecto a la comunidad donde nosotros vamos a realizar la intervención. Esto es un poco más largo y un poco más complejo de explicar, porque nunca vamos a realizar, aunque sea la misma intervención en dos comunidades, nunca es la misma. Por lo que explicaba anteriormente, que uno cuando realiza intervenciones, hay situaciones muy complejas, ¿sí? También en la observación, ¿sí? También en la observación de nosotros como psicomotricistas, cuando realizamos, por ejemplo, actividades con niños, tenemos la expertise, como hoy explicaban, de observar alguna dificultad que puede haber en algunos niños, en algunos padres con sus hijos para vincularse, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y también hace unos años yo trabajaba en un espacio donde los chicos estaban muy aislados, era una comunidad rural, bueno, lo que conté hoy, y ellos desde lo psicomotor tenían unas habilidades increíbles, ¿sí? Ahora, yo me acercaba y había chicos que se cubrían, ¿sí? O sea, definitivamente había algo con la figura del adulto donde había una dificultad. A la par de eso, estaba en el colegio más caro de esa ciudad. ¿Y qué pasaba? Cuando hacíamos actividades, sucedía que, bueno, había chicos que no salían de su departamento, había chicos que no sabían subir al pasamano, que no andaban en bicicleta, que les costaba jugar en la plaza, se quedaban sentados aislados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la intervención era la misma, ¿sí? La intervención era exactamente la misma. Ahora, la observación y el análisis que yo hacía era totalmente diferente, ¿sí? No quiero decir que uno sea mejor y otro sea peor. Lo único que acá, lo que a mí me daba información,
¿sí? La información que yo recibía era totalmente de un lado al otro, ¿sí? Y las características de cada comunidad en la que yo trabajaba, en una donde la población por lo general era más endógena, no salía mucho, vivía en departamento, bueno, tenía ciertas características en la general, ¿sí? Y la otra que donde salían un montón, pero presentaba otro tipo de características. Entonces, desde nosotros como psicomotricistas también estamos en condiciones de poder observar eso y plantearlo a quienes están interviniendo, por ejemplo, desde el área educativa, desde el área de salud, ¿sí? Que otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no siempre uno puede hacer estos planteos, bueno, yo digo, perfecto, lo hago desde el área de salud, claro, pero lo hago en un pueblo del interior donde no hay psicomotricistas, donde hay pueblos todavía donde no hay ni terapia ocupacional y tienen que viajar 80 kilómetros hasta otra ciudad a atenderse, entonces uno también tiene que ver esos factores, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Como decía hoy, además de ser complejo, uno tiene que ver a quién eleva esta información y cómo la analiza, ¿sí? Como reflexión final, quería comentar y quería decir que hoy por hoy hay proyectos de psicomotricidad en ámbitos sociocomunitarios, hay en India, hay en África, hay en Centroamérica, hay algunos acá en Sudamérica también, pero tengamos en cuenta esto, no es necesario irnos a otro continente, viajar 11.000 kilómetros para pensar en una psicomotricidad en el ámbito sociocomunitario, ¿sí? Invito a que como psicomotricistas, como profesionales formados, empecemos por nuestras comunidades y empezar a ver qué dificultad vemos, qué dificultad empezamos a analizar y cómo podemos intervenir. Empecemos a hablar con diferentes agentes que intervienen a ver si nosotros podemos crear un proyecto y poder intervenir en esas diferentes áreas, ¿sí? Y por último, que creo que acá es donde nosotros más tenemos que intervenir, es que cuando uno plantea qué es la psicomotricidad, tenemos que partir de las bases, ¿sí? Cuando vamos a una institución o a hacer alguna intervención, la gente te pregunta, ¿qué es la psicomotricidad? Entonces, también es nuestra, yo diría que casi obligación informar sobre qué es la psicomotricidad y que la gente lo pueda entender, sin entrar en análisis y debates complejos de marcos teóricos, tenemos que bajar el contenido de qué es la psicomotricidad y qué hacemos nosotros, ¿sí? Y cómo podemos ayudar. ¿Por qué? Porque sucede hasta hoy en el área de salud y en el área de educación, donde la psicomotricidad o no es reconocida, o hay, no, pero si ya hace kinesiología, o si no anda en silla de ruedas, ¿por qué lo voy a mandar a psicomotricidad? Entonces, por eso creo que para empezar, lo que tenemos que tratar de hacer es un trabajo de informar, ¿sí? Eso yo creo que sería la base en todas nuestras intervenciones sociocomunitarias, ¿sí? Así que bueno, este es un tema bastante extenso, donde se puede hablar un montón, se profundiza bastante más, pero bueno, también entiendo que los tiempos hoy no nos dan mucho, y quería, bueno, agradecerles, ¿sí? Dejo acá mis dos contactos, por si alguien está en un proyecto o si le interesa que sigamos charlando y profundizando, a mí la realidad es que me encanta y siempre de esto aprendo mucho. Entonces, invito a quien quiera que me contacte y podamos charlar con más profundidad sobre las diferentes intervenciones que uno puede llegar a tener como psicomotricista, si alguien está en un proyecto, algunas evaluaciones o lo que fuere. Así que, bueno, agradezco un montón su participación y, bueno, seguimos en contacto por otro medio.